Señor, vamos a tu presencia sin ser nada, sin ser nadie, Señor. Solo por la gracia, solo por tu misericordia. Ninguno de nosotros tiene, Señor, condiciones humanas para ir a tu presencia. Cada uno de nosotros, siendo nada, esclavos del pecado en nuestra naturaleza, vamos detrás de la cruz de Cristo. Y te agradecemos, Señor, porque en Cristo podemos tener acceso confiado al trono de la gracia y te damos muchas gracias porque el poder escuchar tus palabras, Señor, el poder ir a la Biblia, leerla, Señor, es una muestra de tu amor y misericordia infinita con nosotros. ¿A quién más podemos ir, como dice tu palabra, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esa palabra de vida eterna la pones al acceso nuestro. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos por la corrección que ella da a nuestra vida y nos saca del pecado. Aun cuando a veces eso nos duele en nuestra carne, es un gozo para nosotros como hijos tuyos recibir tus mandatos y tus preceptos. Porque como dice Juan, tu palabra no es gravosa, no es pesada para nosotros. Te damos gracias por la consolación que tu palabra nos da. Te damos gracias por el aliento. Te damos gracias por todo lo que ella genera y por la cual tú la has diseñado y establecido, Señor. Y nosotros en temor reverente a ti, en oración, Señor, pedimos en esta mañana que el ir a tu palabra no solo sea un ejercicio intelectual y que entendamos lo que diga, sino que esto transforme nuestra vida y, Señor, que esto se pueda ver en el fruto espiritual que tú esperas de tus hijos. Que tengamos vidas piadosas, más parecidas a ti, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Ese es nuestro deseo. Permíteme predicar, Señor, con amor, con claridad, con pasión también para mis hermanos. Que tú seas el centro y que solo nuestros ojos estén enfocados en ti. Yo también te pido, Señor, por sus corazones, para que puedan ser un terreno donde la semilla, tu palabra caiga y pueda dar fruto, como dice la parábola del sembrador, a 30, 60 o a 100 por uno, eso de acorde a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia. Gracias porque usted la cuida. Usted edifica su iglesia por medio de su palabra, por medio del liderazgo y por medio de miembros capacitados que se bendicen mutuamente. Siga, Señor, trabajando en nosotros como cuerpo local. Una iglesia bebé, todavía en proceso de plantación, que tiene tantas áreas en las que crecer, pero seguimos aferrados y confiados en ti, esperando, Señor, que como es conforme a tu palabra, solo tú puedas dar el crecimiento conforme a tu voluntad y que esto te glorifique. Te damos gracias por tanto, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. No hacer caso a una instrucción puede traer consecuencias fatales y graves, ¿verdad? No hacer caso a una instrucción puede traer consecuencias graves y fatales. Eso es un hecho. Eso es algo que de pequeñito, por experiencia, casi todos hemos aprendido. La instrucción de los padres, los que hemos tenido el privilegio de tenerlo. Y bueno, esto se puede dar en diferentes casos. No pretendo ser el héroe de la historia, todo lo contrario. Por eso voy a contar una de mis falencias que llegué cuando vine tempranamente a vivir a este pueblo. Recuerdo que era más o menos enero
casi al final de enero, mediados de enero, y me dieron la instrucción de que el día sábado no saliera de mi casa. Alguien amorosamente me dijo: Pastor Rodrigo, no vayas a salir de tu casa porque va a nevar. Bueno, no había pasado ningún invierno todavía yo aquí en Pedrezuela, y cuando eran las 12, casi 1 de la tarde, yo miro por la ventana y había un sol majestuoso. Es más, hacía calor, de nevar nada. Y estaba yo invitado a compartir el almuerzo junto a otros hermanos en otro pueblo, no muy lejos de aquí, solo 15 minutos de aquí, en un pueblo aledaño. Y bueno, estaba yo entre hacer caso a la instrucción o aceptar la invitación que me habían dado. Bueno, terminé yendo junto a mi familia y mi pequeño hijo Esdras, de menos de 1 año, a comer con unos hermanos. A eso más o menos de las 5 de la tarde ya habíamos comido, ya habíamos incluso tomado un cafecito. Comenzó a nevar y nuestra primera reacción fue: ¡oh, qué lindo! Vamos a hacernos fotos. ¿Ah? Y hasta el día de hoy conservo dichas fotos, mirando la nieve, ¿cierto? Tratando de jugar, y qué gozo, qué lindo ver cómo caen los pámpanos de nieve. 3 horitos más tarde o 5 minutos más tarde, comenzamos a preocuparnos con mi esposa a ver si no era mejor idea que tuviéramos que volver a casa. Y de hecho así lo hicimos. Pero para nuestra sorpresa no pudimos volver a casa. El auto quedó por ahí en el camino tirado durante 2 semanas. Tuvimos que tomar y envolver a nuestro pequeño hijo lo máximo que pudimos y salir por la intemperie. A todo esto, sin mencionar que mi descuido, olvidé mi chaqueta en casa. Gracias a Dios, el socorro amoroso de algunos hermanos de la congregación nos salió al encuentro. Pudimos coger a nuestro hijo en el carrito y, caminando con pasos de gigantes porque nos enterramos en la nieve, pudimos llegar a casa después de un largo periplo. Simplemente a 5 minutos en coche de nuestra casa, que se transformaron más o menos en 40 minutos de caminata por medio de la nieve. No hacer caso a la instrucción puede traer consecuencias fatales. Y bueno, esto es algo que lo podemos tomar para la risa, porque por la gracia del Señor mi hijo pequeño no se enfermó de gravedad, como puede haber sido. Mi salud, pues por la gracia del Señor no se enfermó de una neumonía o algo así, porque podría haber sido, ¿verdad? Y todo por no hacer caso a la instrucción de: no salgas de tu casa, quédate en casa. Por no hacer caso a la instrucción de gente que sabe más que tú, que vive hace años, en mi caso, en este pueblo, que conoce cómo funciona el invierno y que por lo demás estaba advertida de algo que yo no conocía, y era de una tal amiga Filomena. Algo así se llamaba. La tal amiga Filomena que nos dejó encerrados en casa por un par de semanas a costa de la nieve. Todo por no hacer caso a una instrucción de gente que estaba en mejores condiciones que yo, que está con un conocimiento sobre las circunstancias y el invierno aquí en Europa mejor que nosotros. Bueno, esto es lo mismo que estamos y veremos en el día de hoy en nuestro texto. Estamos y seguimos con la serie de predicaciones de la carta de Tito. Estamos en Tito capítulo 2 y vamos a tener nuestra lectura en este día. Vamos a leer del versículo 3 del capítulo 2 de Tito al versículo 7, y estaremos considerando estos pasajes en esta mañana. Y vamos a leer juntos, por favor, Tito capítulo 2, versículos del 3 en adelante. Dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Muy bien, vamos a leer hasta ahí en esta mañana. Y antes de abordar en los textos del día de hoy, los que hemos leído, permítame, por favor, hacer una recapitulación para no dejar este texto aislado y poder seguir la línea de pensamiento de lo que el Señor, por medio de esta carta de Tito, nos está enseñando. Es Pablo escribiéndole a Tito, porque Tito era un emisario, era un misionero de momentos difíciles. Cuando las cosas se estaban poniendo un poco rudas, pues tenían que llamar a la caballería pesada, y eso es lo que nos muestra que era Tito. Pablo llamaba a Tito para la misión cuando habían problemas graves y se necesitaba que alguien los solucionara. Esto era el caso. Pablo envía a Tito, como dice el versículo 5 del capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta. Lo deja en la isla de Creta, esta isla griega donde era famosa por ser abundar entre, en primer lugar, gente hipócrita, gente falsa, gente que daba muchos problemas. Había un dicho popular que era ser cretizo, o era ser cretense, o era en su variación al día de hoy ser un cretino. La gente de la isla de Creta era conocida en toda la sociedad greco-romana por ser gente mentirosa. Y tristemente, esto es lo que se había contaminado y transformado la iglesia de aquel entonces. Y como lo podíamos ver, entre otras cosas, porque en estas iglesias abundaba un liderazgo cretizo, un liderazgo lleno de cretinos. Y es por eso que Pablo manda a Tito, manda a Tito a solucionar esta situación y lo deja en la isla de Creta para que en primer lugar estableciese cómo ha de ser el modelo de servicio. En Tito capítulo 1, de los versículos del 1 al 4, estuvimos hablando sobre 5 compromisos que todo siervo en la iglesia debe tener. Debe ser comprometido a obedecer al Señor, siervo de Dios, comprometido con la misión del Señor, que es la evangelización y la santificación del pueblo del Señor. Debe ser comprometido con la verdad, con la palabra de Dios. Todo siervo en la iglesia debe estar comprometido con el método del Señor, que es la predicación. Y todo siervo en la iglesia debe estar comprometido con el pueblo de Dios, el verdadero hijo en la común fe. Luego estuvimos viendo los elementos no negociables para que alguien califique como un líder en la iglesia. Tito capítulo 1 del versículo del 5, más propiciamente del versículo 6 al versículo 9, nos da elementos no negociables para el liderazgo en la iglesia. Hemos dicho que en primer lugar debe ser irreprensible. Esto es intachable. No, esto no significa que nadie pueda decir algo malo de ti, sino el propio Cristo no calificaría, Pablo no calificaría, sino más bien que nadie pueda comprobar algo malo que se diga de ti. Eres irreprensible. ¿Y en qué áreas? En primer lugar, veíamos que debe tener una conducta, una moral sexual intachable. Pureza sexual. Debe ser marido de una sola mujer. Y veamos que el principio bíblico no es solo que no estés casado con muchas mujeres, sino que sea un varón que en su corazón tenga ojos solo para su esposa. Queremos que el liderazgo sea saludable. Queremos que Dios establece que un líder en la congregación debe ser marido de una sola mujer en su teléfono. Cuando camina solo en la calle, en su mente, en su corazón. Tú dices, ¿es esto posible? Para el hombre no. Pero entonces, ¿cómo? Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y es Dios quien califica al liderazgo. Es Dios quien levanta. Y es por eso que vemos que esto es innegociable. Esto es innegociable. Si Dios ha establecido un liderazgo, Él lo va a capacitar, Él lo va a levantar, Él lo va a santificar para que guíe a su pueblo. Es por eso que hay muchos líderes que no están calificados y están descalificados más bien para ejecutar esto. Esto veíamos que es responsabilidad de toda la congregación saberlo, porque hemos de tener cuidado a quién seguimos. Hemos de seguir a hombres con una moralidad sexual correcta,
Pero no era solo esto. Otro requisito era que tuviera un liderazgo familiar aprobado, que tuviera a los hijos en sujeción, ¿verdad? Que tuviera, que los hijos no estén acusados de disolución. Y los niños son niños, lo sabemos. Pero aunque estén moviéndose constantemente y tú le dices, quédate ahí, debe obedecer, debe hacer caso. Aunque los 5 minutos vuelvan y se quieran mover, son niños, lo entendemos. Pero si das 4 veces la instrucción, 4 veces tienen que obedecer. Eso es lo correcto, es el ejercicio de tener. Y aquí estuvimos analizando Timoteo, cómo pretende liderar el pueblo del Señor si no tienen los de su propia casa no le siguen. Por algo será. Algunos dicen, oh, al niño, y tratan de atemorizarlo. Hazme caso si no me descalificas del ministerio. No, no, no. Tú, pseudo pastor, te autodescalificas. Si tu hijo no te obedece, por algo será. Hay algo que probablemente no hay coherencia entre lo que vives en tu casa con lo que predicas en la congregación. Por el contrario, si vemos a alguien amando al pueblo del Señor, amando la palabra del Señor, lo lógico es que el niño ame lo que el padre ame. Sobre todo si el niño ama a su madre, si el niño ama la corrección, etcétera, etcétera. Esto lo vimos en mayor profundidad y te invito ahí, si quieres, si te has perdido esta serie, a poder revivirlo o escucharlo por medio del ministerio y el servicio también que hacen nuestros hermanos al grabar las predicaciones. Esto no era lo único, sino que tiene que tener un carácter aprobado por el Señor. Estuvimos viendo cómo no debe ser y cómo sí debe ser. Y por último también dijimos que todo líder debe tener la capacidad de enseñar. Todo líder debe tener la capacidad de poder poner y servir la mesa espiritual. Esa es la función del liderazgo. Cristo edifica su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Cristo guía, Cristo hace crecer y santifica su iglesia. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, por medio de su palabra. Y en segundo lugar, por medio de el liderazgo, cuya función principal es poner y servir la mesa espiritual. El liderazgo tiene la función de alimentar bíblicamente al pueblo del Señor, aconsejar bíblicamente al pueblo del Señor y velar, cuidar, proteger bíblicamente al pueblo del Señor. Eso es lo que debe hacer un liderazgo. Por lo tanto, no existe tal cosa como un líder que no tenga capacidad de enseñar. Esa es la función. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dios estableció a los líderes, pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos, a fin de equipar a todo el pueblo del Señor. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y aquí estuvimos viendo, y esto era un énfasis, porque en el capítulo 1 de Tito, del versículo 10 en adelante, empieza a señalar que hay muchos malos y falsos maestros que enseñan de su propio ombligo y tratan de enseñar la experiencia. Yo creo que, yo siento que, yo soñé que. Te voy a decir algo, no nos interesa. Lo único que seguimos es la palabra del Señor. Eso es la verdad absoluta. Eso es la manera que tenemos de objetiva de comprobar. Hermano, si tú estás siguiendo simplemente el sueño, el sentimiento de alguien, no solo es algo subjetivo, sino que estás a merced de no poder ratificar o no poder contrarrestar una verdad o mentira de Satanás. No vas a poder. Todo va a ser subjetivo. Te voy a decir por qué. Si tú estás a merced de lo que yo soñé, sin saber si comí mucho o no la noche anterior, ¿verdad? Si yo no voy a ti a exhortarte, a animarte, a guiarte con palabra del Señor, tú estás a merced de lo que a mí me parezca. Si tú estás a merced de lo que a mí me parezca, tú no puedes tener una relación íntima y personal objetiva con el Señor. Tú vas a estar en dependencia de mí. Y escuchadme bien, queridos hermanos, la función del pastorado es capacitar a los santos para que tú puedas desarrollar y glorificar al Señor en tu vida personal. No queremos hacerte pastor dependiente. No, no, no. Un día yo me voy a morir. Un día yo no estaré. Y eso no pasa nada. Tú puedes seguir con tu relación personal con el Señor. Pero eso mismo que cabe para el liderazgo, cabe para ti.
Debes ir a la fuente directa, a la revelación única y más segura que es la palabra de Dios. Eso es objetivo. Eso es la verdad, hermano. Si tu revelación personal no está de acuerdo a la palabra del Señor, es una herejía. Y si sí está de acuerdo a la palabra del Señor, pues ya tenemos la palabra del Señor y no hay nada más que agregarle. No necesita algo más. Mi querido hermano, esto es lo que hacían los falsos maestros. Enseñaban de su propio ombligo. Trataban de ir a las casas y a los sencillos de mente, a los que no tenían un criterio bíblico, trataban de engañarlos. Tenían profetas, eso es lo que nos dice Tito capítulo 1 del versículo 10 al 16. Y es una advertencia constante. ¿Y por qué siempre estamos haciendo esta advertencia, mi querido hermano? Uno, porque la iglesia de Pedrezuela no está eximida de que el día de mañana venga alguien y trate de torcer las enseñanzas que el Señor nos ha hecho. Y tenemos que ser conscientes de que todos hemos de advertirlo, porque es tarea y función de todos detectarlo, no solo del pastor. Por supuesto, en primera instancia, pero el pastor ha de capacitar y ha de vacunar a la congregación contra las herejías. Permítame leer rápidamente Romanos capítulo 16, versículo 17, ya en su salutación final. Así exhorta a Pablo, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fijémonos bien, dice, es una petición encarecida, les ruego, hermanos. Y aquí no dice pastores, aquí no dice ancianos, aquí no dice solamente el liderazgo, le dice a todos los hermanos. Les ruego, hermanos, que os fijéis, que estéis atención contra los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? En contra de el conjunto de enseñanzas bíblicas, doctrina. El conjunto de enseñanzas bíblicas de la palabra del Señor que habéis aprendido. Esto, y es por eso que debemos de estar alerta. No estamos exentos de que como congregación esto no suceda. Y no solo esto, sino porque hemos de estar alertas para no desviar nuestro camino. Y que lo que se predique desde el púlpito no sean opiniones personales y subjetivas, sino sea la verdad absoluta de la revelación de la palabra del Señor. Así dice Dios. Hermano, cuando estamos en este momento, detrás de este púlpito, no es tiempo de presentar experiencias personales. Eso ya lo podemos hacer en un café, en una comunión, en otras instancias que el Señor ha establecido que no es pecado. Pero desde aquí queremos que hable Dios y así dice Dios. Son preceptos, son verdades, es doctrina, es la palabra de Dios. Y contra eso, nada ni nadie. Eso es lo que debemos prevalecer. Y ahora, habiendo dicho esto, y habiendo señalado esto, el capítulo 2 de Tito nos comienza a hablar de cómo quiere Dios que sean 4 grupos de personas. Lo divide así en 4 grupos. En primer lugar están los varones adultos, las mujeres adultas y por otro lugar jóvenes, varones jóvenes y muchachas jóvenes, mujeres jóvenes. Hemos estado hablando de lo que el Señor espera sobre los adultos, los ancianos, los varones, que sean sobrios, prudentes. El versículo 2. Estuvimos largo tiempo hablando y hemos estado hablando en las últimas semanas sobre lo que Dios espera sobre la feminidad bíblica, lo que Dios desea sobre las mujeres. Y en efecto hemos estado hablando y hemos ido al Génesis, al diseño del Señor y cuán precioso diseño Dios ha creado en la mujer como una ayuda idónea para el hombre, pero no solo como eso, sino que en medio de la mujer no podemos subsistir. Sin mujeres estamos realmente cojos en una iglesia, pero no por el hecho meramente de que seas del sexo femenino biológicamente, sino cuando eres una mujer conforme a la voluntad y al diseño del Señor y ejecutas lo que Dios ha querido para tu vida. Y esto lo debemos que dejar claro, sobre todo en una sociedad donde postula que la mujer y puede tomarse atribuciones del cuales el Señor no le ha diseñado. Eso es un hecho y lo hemos estado hablando y antes de
dar una instrucción donde empieza a haber una transición, y en el versículo 4, hablando sobre qué deben hacer las mujeres adultas, comienza a hablar también sobre una respuesta que deben tener las mujeres jóvenes. Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El versículo anterior nos dice cómo debe ser la actitud de las mujeres bíblicas, que no sean calumniadoras, no sean esclavas del vino, sino que sean reverentes en su porte. Vimos lo que significaba, que se comporten conforme a lo que el Señor espera de ellas. Que se comporten conforme a lo que el Señor espera de ellas. Y estuvimos detallando eso semanas anteriores. Y les dice que sean maestras del bien. Que enseñen, sean maestras del bien. Ahora, el bien, ¿qué es el bien? ¿Quién dictamina lo que es bueno y lo que es malo? ¿La sociedad? ¿La política? ¿El feminismo? ¿El machismo? ¿Un hombre? ¿Un pastor? No. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el bien objetivo. Es la verdad objetiva y es el bien objetivo. ¿Qué deben hacer las mujeres? Que el Señor les llama a ser maestras de el bien. Y lo primero que fijémonos que dice y lo describe es que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué es lo primero que debes hacer como una mujer maestra del bien? Si quieres ser una mujer del Señor conforme a su voluntad, enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, ¿cómo puedes enseñar esto? No solo dando cátedra y sacando los versículos bíblicos que enseñan esto, que sí, es gran parte, sino también siendo una mujer ejemplo, viviendo como una mujer del bien, no como un maestro de economía que está en la bancarrota. No, ¿quién quiere seguir a ese tipo de maestros? Sino como una mujer que luce la enseñanza, que vive y practica la doctrina. Ahora, mis queridos hermanos, esto es tan vital. Y antes de seguir profundizando esto, permítame darme una licencia, porque no queremos pasar este texto como decir, bueno, ya hablamos de las mujeres y lo que tienen que hacer, vamos a continuar ahí. Muchachos jóvenes. No. Hermano, en la sociedad de hoy en día, donde se ataca tanto la figura de la mujer, es necesario que la columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia, se pare estoicamente a defender la función de la mujer. En una sociedad donde el feminismo postula y solo alienta que la mujer gane más dinero, lo que tú estás diciendo es que la función que ha cumplido por años y siglos el hombre de proveer para su casa está sobrevalorada. Tú no solo estás menospreciando la función de la mujer, sino que estás dando un valor no debido a la función del hombre. Hermanos, hermanas, ¿realmente creéis que es más importante conseguir dinero que educar a tus hijos en casa? Absolutamente no. Necesitamos mujeres que puedan educar, y por supuesto hombres también, puedan educar a sus hijos, varones y mujeres, a hacer lo que Dios quiere que sean. No es más importante ir y conseguir dinero para comer el pan en casa. No es más importante que alguien que enseñe a cómo comer el pan correctamente. Que enseñe educación, que enseñe modales, que enseñe gratitud, que enseñe valores. Si no, mira la sociedad, cómo camina de mal en peor, porque esta figura que el Señor ha enfatizado y ha capacitado en su diseño biológico, como hemos visto, a las mujeres, para que cumplan un rol fundamental que ni tú ni yo, como mi querido hermano, como varones podemos usurpar. Yo por más que quiera no puedo amamantar a mis hijos. Qué bello momento es ver a una madre amamantando a su hijo. Esa conexión que logran tener biológicamente,
Por más que pretenda simular, nunca voy a poder llegar a igualar lo que Dios le ha dado como privilegio exclusivo, en este caso a las mujeres. Y no solo esto, sino que dentro de la congregación, al enseñar a muchachitas, lo hemos dicho, yo como varón tengo cierta limitancia a la hora de querer ayudar a mujeres solas, ¿verdad? Tenemos la práctica de no hacerlo. Pedimos siempre que haya un hermano, esté la puerta abierta por integridad, ¿cierto? No queremos dar pie del tropiezo ni a Satanás ni al mal la mente de varias personas. Y somos conscientes, el que esté firme, cuídese no caer. Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y es por eso que hemos de tomar prácticas concretas, y cuando queremos ser íntegros con la palabra del Señor es entonces que nuevamente las mujeres cumplen una función elemental en la vida de la congregación. ¿Quién enseña y quién exhorta a aquella muchachita que está en su periodo por primera vez? Bueno, es necesario hacerlo. ¿Quién enseña a guardar la castidad y puede hablar de temas sexuales sin pecar y sin estar en una línea roja extrema, muy al borde? Mis queridas hermanas, cumplís una función vital. Permítame abrir la Biblia, como señalaba, darme el tiempo de ir al libro de Proverbios. Acompáñeme por favor al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Vamos a tener una lectura larga esta mañana, espero no le moleste, son 17 versículos. Pero si no leemos la Biblia en la iglesia, difícilmente en casa también, ¿verdad? ¿Está atento, mi hermano? ¿No se ha dormido? Déjeme ir a este proverbio, por favor, y vamos a dejar que el proverbio nos hable. Vamos a ir teniendo una lectura concienzuda, vamos a ir deteniéndonos brevemente. Dice Proverbios capítulo 7, versículo 1, dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Perdón. Lígalo a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Permíteme hacer un alto hasta ahí. ¿Cuál es la instrucción aquí? Hijo mío, obedece. Hijo mío, guarda mis razones, guarda los mandamientos. Si guardas los mandamientos, versículo 2, vivirás. Tenlos como algo central. La niña de tus ojos es el centro de tu pupila. Tenlo como algo central. ¿Qué cosa? Seguir la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? En términos generales, la instrucción bíblica. Hazte pariente. Tátúatelos en tu corazón. Que no se aparten de ti. Esto es lo que el proverbio está diciendo. Esto es lo que nos dice también Josué. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pónelos en tu otro pasaje lo dice, pónelo en tu cuello como un collar, como corona. Tenlo muy presente. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Únete biológicamente con él. ¿Con qué? Con la instrucción divina. Con la instrucción divina. Sé sabio. Mire, fijémonos en el versículo 4. Di a la sabiduría, a la inteligencia, que sean parientes tuyas. Alguien cercano. ¿Para qué? Versículo 5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Existe un salmo muy conocido. ¿Cómo guardará el joven su camino? Guardando su palabra. Hermano, ¿cómo podemos no caer, no fallar? Guardando la palabra. ¿Se fijan en el énfasis aquí de los primeros pasajes? ¿Y caer de qué? ¿Caer de qué? Déjame decirte, del peor castigo
que puede haber aquí en la tierra. Del peor castigo que puede haber aquí en la tierra, seas hombre o mujer, es juntarte con alguien que va contra la voluntad de Dios. El castigo por excelencia de esta sociedad es la soledad. Cuando una persona comete un crimen, se le priva de libertad, se le encierra en la cárcel, se le aísla de la sociedad. Y aún estando dentro de la cárcel, si sigues cometiendo aún fechorías, la peor tortura que le pueden hacer a un preso es aislarlo y dejarlo solo. La soledad es un problema en mayúscula que todo hombre tiene. Y lo hemos visto semanas anteriores, fuimos al Génesis. ¿Cuál es la respuesta ante la soledad? Hay algo que Dios vio que no era bueno. Dios creó los cielos y la tierra y dijo Dios, esto es bueno, y lo bendijo. Pero hay algo que Dios vio que no era bueno. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuál fue la respuesta? Una mujer. Hay algo que es terrible y es estar solo. Pero hay algo que es peor aún. Y es casarte o ligarte con alguien que va en contra de la voluntad de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque en primer lugar, no solo seguirás solo, aunque estés acompañado. No solo seguirás solo en tu corazón, en tu mente, sino que además tendrás que cargar con una serie de ingratitudes e infelicidades que no te van a dejar hacer tu vida en paz. Eso sí es terrible. Ligarte con alguien que te aparta de la voluntad de Dios. Esto es terrible, mi querido hermano. Esto, te digo, no hay cómo desunirlo, cómo deshacerlo. Y es por eso que hay tanto énfasis en este proverbio para que el muchacho al que está recibiendo esta instrucción dice, hazle caso, ten presente la palabra del Señor, para que sepas y te libres de cómo es una mala mujer. Queridas mujeres, tú también debes saber de cómo es un mal hombre. En efecto, esto no tiene que ver en esencia con algo de sexo. Debemos saber cómo son los hombres de Dios y las mujeres de Dios para que los que están solteros todavía puedan ver con quién casarse, ¿verdad, muchachos? Queremos que os caséis. Es el plan del Señor, porque no es bueno que el hombre esté solo. Pero también a los que ya estamos casados para que el Señor nos transforme a su imagen y semejanza y podamos ser de bendición para nuestras parejas y nuestras parejas para nosotros. Y así tengamos matrimonios que puedan deleitarse y puedan vivir en el plan y diseño que el Señor ha establecido para nosotros aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Conocer la instrucción y no solo saber cómo luce uno bueno, sino apartarnos de cómo luce uno malo. Y este ha sido uno de los grandes errores de muchas personas y muchas congregaciones. No hacer caso a la instrucción puede traer repercusiones graves. No salgas de tu casa. Puede venir la Filomena. ¿Entendemos el punto, mi querido hermano? Hay un énfasis. Si tú haces caso, si todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 5. Proverbios 7:5 dice, para que te guarden de la mujer que no te corresponde, la mujer que no es tuya, la mujer que no sea del pueblo de Dios, la mujer que no ha sido la que Dios ha creado para ti. No es la ayuda idónea para tu vida. Es una extraña que, fijémonos cómo actúa. Ablanda sus palabras. ¿Qué está queriendo decir aquí este libro poético? Tiene palabras dulces y suaves. Es tiernita para conversar. Ablanda sus palabras. Es alguien que nos gusta cómo suena. Nos cautiva por el oído. ¿Verdad? Pero no solo esto, fijémonos, versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía,
Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba caminando a la casa de ella. Permítame hacer un alto ahí. Tenemos a alguien que está dando instrucciones como dice el versículo 1, a su hijo. Hijo mío, presta atención a las palabras del Señor. Tienes que tener astucia, cuídate, átalas. Recuerda mi consejo en todo momento, porque te vas a ver seducido probablemente por palabras lisonjenas, blandas, dulces de escuchar. Pero yo te digo que he visto muchos caer, es lo que está diciendo. ¿Dónde está la persona que da la instrucción? Mirando por la ventana. Está dentro de casa. Está guardado mirando por la celosía. ¿Y dónde está la persona que cae? Caminando por la calle. Fijémonos, caminando por la calle está no resguardado, está expuesto. Vi entre los simples, versículo 7. La palabra simple en este pasaje y aún en su mayoría en el Antiguo Testamento es una persona que literalmente en el idioma hebreo es alguien que tiene la puerta abierta. Para el idioma hebreo tú tienes una puerta en tu mente. Tienes una puerta en tu mente. El idioma hebreo es un idioma muy gráfico. Siempre tiene una imagen gráfica detrás. Tú tienes una puerta en tu mente. ¿Y para qué son las puertas? Bueno, para dejar entrar a alguien o privarle el paso a alguien o algo. Puede ser el viento, puede ser la suciedad, etcétera, etcétera. Y hay gente, y la gente simple es la gente que tiene la puerta abierta y que deja que cualquier cosa pase a su mente. Cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de información, y no logra discernir, hey, yo no te quiero dentro de mi casa, no lo deja fuera. Hay mucha gente que se jacta de eso, y dice, ay, yo soy bien abierto de mente, yo soy open mind. Sí, te voy a decir una cosa, cierra tu mente, no seas tan simple, no sea tan sencillo, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que está en internet es verdad, no todo el consejo es bíblico. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo lo que la gente sueña y lo que tú mismo sueñas es revelación divina. No seas simple, debes cerrar la puerta a ese tipo de cosas y tener discernimiento. No seas simple. En este contexto, esta simpleza no es una virtud, todo lo contrario. Está hablando, vi entre los simples, entre los que no tienen discernimiento, los que no se dan cuenta. ¿Y sabe por qué son simples? Porque no han recibido instrucción. No han recibido un consejo oportuno. Y así tenemos muchos jovencitos dentro de nuestras congregaciones. Así tenemos muchos adultos dentro de nuestras congregaciones que no han recibido instrucción y se están todavía lamentando en sus vidas. Y como no han recibido instrucción, tampoco pueden dar instrucción a otros. Porque muchos no se encuentran dentro de la casa mirando por la ventana, sino que se encuentran desolados en la calle, habiendo sido víctimas de las mujeres de dulces palabras. Logramos ver cuán importante es tener la instrucción y obedecer la instrucción. Y si nos dicen, no salgas de casa, ¿a quedarnos en casa? Permítame seguir leyendo. Un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿Quién es ella? La mujer extraña, la mujer ajena, la de blandas palabras. Cuando este hombre iba caminando, versículo 9, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad, en las tinieblas de la noche, cuando no tiene que estar en la calle, cuando debe estar meditando en la palabra del Señor de día y de noche, ¿verdad? Donde no debe estar, se metió donde no tenía que meterse. ¿Y qué pasó con este simple, este open mind, este sencillo, este ingenuo? Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. Una arpía le sale al encuentro. Una emisaria de Satanás le sale al encuentro. ¿Y cómo iba? Fijémonos, versículo 10. Con atavio de ramera y astuta de corazón.
Querido joven, ¿sabes cómo va a ir? Un bonito escote, pelo tomadito, caminando sensualmente por tacones en la noche. ¿Todo esto por qué? Porque el simple no sabía que tenía que estar resguardado en esa hora en su casa. Le sale al encuentro. Versículo 11 nos describe: esta mujer es alborotadora, rencillosa. Pero fijémonos, es rencillosa, es astuta de corazón, es alborotadora, pero no se nota en sus labios porque son palabras blandas, son palabras suaves. Maquilla, camufla, esconde, miente las intenciones de su corazón. Sus pies no pueden estar en casa, menos van a hacer que tú te mantengas en la tuya. ¿Te das cuenta? ¿Cómo empieza a describir? No pueden estar en casa. Versículo 12. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando, buscando por todas las esquinas. ¿A quién? A los simples, a los sencillos, a los que no conocen la instrucción bíblica. Mi querido hermano, versículo 13. Se asió de él y le besó. ¿A quién besó? Al simple. Le cayó encima, mi querido hermano, se agarró de su cuello y le empezó a chupar la sangre. ¿Estamos entendiendo el cuadro? Hermano, fijémonos, con semblante descaro, le dijo: sacrificio de paz había prometido, y hoy he pagado mis votos. Versículo 14. Es bastante religiosa esta mujer. Además va a la iglesia y da la ofrenda. De vez en cuando diezma. Tiene una tremenda apariencia de piedad, aunque va vestida de ramera. ¿Te das cuenta cómo Satanás es experto en tergiversar, en engañar? No, si yo estoy bien. Eso es el pensamiento de un simple. ¿Qué tiene que hacer un joven sabio? Y por favor, no solo estamos hablando de jóvenes de edad, sino espirituales. Debe estar resguardado, escuchando la palabra del Señor. Eso es la sabiduría, tener amistad y hermandad, ligar al corazón la palabra del Señor. No queremos esto, ni por muy pastor que seas de la iglesia. No hay cabida para esto. No te metas donde no tienes que estar. En la noche se quema todo el mundo. A la casa, a acostarse. No con la mujer ajena, por lo demás. Para que quede claro, por si hay dudas. Fijémonos, versículo 15. Por tanto, esta mujer dice: pagué mis votos, estoy a cuenta con Dios, no hay ningún problema en mí. Versículo 15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro. Mira qué tierna tú, ¿ah? Y te he hallado. ¿Dónde te hallé? Donde no debías estar, querido simple. En la noche, en una plaza, en una esquina. Miremonos qué le dice al simple. Versículo 16. He adornado mi cama con colchas, mi madre, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Alegrémonos en amores. ¿Qué está diciendo esta mujer? Tengo todo listo. Perfume, tengo la casa sola. Querido jovencito, esta es la llamada que te dice: mis padres se han ido de vacaciones el fin de semana, tengo la casa sola, ya vinieron a hacer aseo. Podemos usar la cama de mis padres. Cordoncillo de Egipto, mirra, todo esto es para recibir a una persona con galardones. Tiene todo preparado. ¿Y qué le dice? Embriaguémonos en amor hasta la mañana. Hagamos el amor. Tengamos sexo desenfrenado, no va a pasar nada. Alegrémonos, gocémonos circunstancialmente. ¿Te das cuenta de la trampa de esta arpía? Que por lo demás vino con un vestidito, pelo tomadito, vestido de ramera, con palabras dulces. Y uno empieza
a seducirse por eso, poco a poco. Hermano, versículo 19, porque el marido no está en casa. Ah, mi madre. El marido no está en casa, se ha ido en un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. ¿Qué está pasando? Le está diciendo, oye, mi marido ha tomado todo el dinero. Antes no era una práctica cotidiana por los riesgos de los asaltos cotidianos en los viajes. Por lo tanto, si una persona no iba a hacer un viaje largo, a no ser que tuviera que hacer un viaje largo, no tomaba todo el dinero de casa y era una comprobación de que no va a volver. ¿Y qué está pasando entonces? No va a volver. Está todo dispuesto. No va a pasar nada. Estoy solita en casa esperándote con el bebidor. Listo. Oye, pastor, pero ¿y por qué hablas de esto con tanto detalle del púlpito? Porque no queremos que nadie caiga en esto. Porque es necesario escuchar la advertencia, mi querido hermano. Ninguno de nosotros está libre de caer. Y necesitamos varones de una sola mujer. Y necesitamos que hayan mujeres que enseñen a otras mujeres cómo no hacer esta clase de mujeres. Necesitamos que hayan varones que sepan escuchar la voz del Señor y adviertan a que no caigan con este tipo de mujeres. Y queremos que hayan mujeres del Señor que enseñen a las jovencitas a no ser esta clase de mujeres, porque esta clase de mujeres es la que el mundo produce. Esta clase de mujeres es la que la música de hoy en día quiere propagar. Esta clase de mujeres son las que están a la orden del día. Por tanto, ¿qué necesitamos? Que hayan maestras del bien. Permítame, por favor, no saltarme el pasaje. Versículo 21. ¿Qué dice? Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras blandas. La descripción de lo que está diciendo. Y le obligó con la salamería de sus labios. ¿Qué hizo esta mujer? Lo obligó. Tú crees que tienes el control, pero hay alguien que te está obligando a hacer lo que tú te vas a arrepentir toda tu vida si no oyes la instrucción del Señor. Si no haces caso a la palabra de Dios, si no la atas a tu cuello, te vas a lamentar toda la vida. Mira la consecuencia, versículo 2. Al punto se marchó tras ella, cayó redondito. Esta serpiente lo envolvió, lo apretó y le dio el mordisco final. Y él fue, versículo 22, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta le traspasa el corazón. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de mis caminos. Nuevamente el énfasis. No hierres en sus verdades, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, una mujer, no solo por el hecho de ser mujer es bendición. Tú no eres bendición a no ser que tú seas una mujer conforme a la voluntad y diseño de Dios. Porque así como hay mucha bendición en la mujer que no es conforme a la voluntad del Señor, dice que el camino de su casa es camino del infierno. Ya ha hecho caer a muchos, a muchos. Necesitamos mujeres de Dios que enseñen con su conducta, que enseñen a las muchachas más jóvenes a apartarse del diseño femenino de la sociedad de hoy en día y que le enseñan a las mujeres de nuestra propia congregación a ser mujeres temerosas del Señor. Mujer joven,
Tito capítulo 2, versículo 4. Debes aprender a amar a tu marido, a cuidar a tus hijos, a ser prudentes, a ser casta, cuidadosa de tu casa, buena, sujeta a tu marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mis queridas hermanas, Dios tiene un énfasis en vuestro llamado en la vida de la iglesia, y es enseñar a las muchachas más jóvenes la verdadera feminidad bíblica, el verdadero diseño del Señor, porque si no, cada vez tendremos más y más hombres cayendo en pecado. Hombres y mujeres que van camino contrario a lo que el Señor ha estipulado. Mi querida hermana, por más que quiera, yo nunca voy a poder modelar lo que es una mujer conforme al corazón de Dios. Dios no entregó en mi mano esa posibilidad, pero a usted sí. Ya vemos muchos hombres que le vamos a agradecer eternamente su función de educar a otras mujeres. Querido joven, esta palabra también es para ti. Debes conocer cómo luce una mujer bíblica para que te puedas acercar a ella, luchar por ella y pedirla por esposa. Pero también para que estés alerta a cómo no luce una mujer bíblica. ¿Cómo no luce una mujer bíblica? Proverbios 7. ¿Cómo luce una mujer bíblica? Proverbios 31. Y no solo eso, Tito capítulo 2. Una mujer bíblica enseña a otras a amar a su marido, a cuidar su casa y a todo lo que hemos estado viendo semanas anteriores. Escuchemos la instrucción bíblica. Espero, mi querido hermano, que podamos ver cuán trascendental para la vida de la iglesia y para la vida de la sociedad es que conozcamos la advertencia y exaltemos el diseño que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como varones y mujeres del Señor. Vamos a orar. Oh Señor, a veces tenemos instrucciones que al no obedecer podemos tener consecuencias no tan graves, o de las cuales tú nos libras, como puede ser el hecho de quedarnos en casa ante una nevazón. Pero qué terrible es no obedecer, el quedarnos en casa cuando debemos estarlo y quedar expuestos a una mujer que no es conforme a tu voluntad. Señor, te glorificamos y engrandecemos tu nombre porque en el diseño que tú has creado desde el Génesis, como vimos semanas anteriores, has puesto tanto valor en la mujer. Les has dado dones y capacidades únicas que nosotros los hombres no tenemos. Pero esa virtud no viene simplemente por el sexo, sino viene y obedece también cuando las mujeres viven conforme al diseño, a lo establecido, al deseo que tú quieres que ellas vivan. Nuestro deseo, Señor, es que en medio de nuestra congregación tú levantes a mujeres bíblicas que sepan cómo luce una mujer bíblica, una mujer conforme a tu corazón, y que también pueda enseñar a otras el correcto camino, el correcto diseño y modelo, para que todo esto traiga gloria a ti. Señor, permítenos tener en cuenta esta instrucción, estar muy cerca de ella, tener esto muy presente, porque entendemos que nos librará de tantos errores y de tantas cosas que lamentarnos, Señor.
Señor, yo te agradezco por mis hermanas, las que tú has puesto en esta congregación. Gracias por cada una de ellas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres por medio de su vida, Señor, y para que puedan bendecir a la congregación con su rol, con su función, en su porte, como tú lo has establecido en Tito. Y también, Señor, puedan criar y desarrollar una nueva generación de hombres y mujeres temerosas de ti. Padre, que puedan aportar a tu iglesia y desde tu iglesia a esta generación, gente que se levante contra las mentiras y distorsiones del enemigo. Señor, ayuda a mis hermanas a no sucumbir ante la tentación que el mundo pretende plantear, de que una mujer es menos mujer por el hecho de quedarse en casa, amar a su marido, cuidar a sus hijos. No, Señor. Ayúdanos a entender, tanto a nuestras hermanas, cuán vital es eso para la vida de la iglesia y la sociedad, como a nosotros los varones, Señor, que muchas veces minorizamos o menospreciamos su función en casa. Perdónanos, Señor. Permítenos tener en alta estima su sacrificio, su servicio, su instrucción. Permítenos aprender lo que tú tienes para entregarnos por medio de su vida, por medio del diseño y por medio de todas aquellas mujeres que se someten a tu voluntad, a tu palabra y que con gozo viven en el diseño que tú has establecido para todos nosotros. Ayuda a mis hermanas a desarrollar su función. Anímalas, Señor, aliéntalas y capacítalas para que puedan hacerlo con gozo y que su trabajo, el fruto de sus manos, prospere para gloria tuya, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos. En Cristo Jesús.